Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Praini Ureña, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Este es un video para la Cátedra de Enseñanza de las Ciencias como un plan remedial para dar clases virtuales a los alumnos de 10º nivel en biología. El tema es población, especies y biodiversidad. En la focalización, el estudiantado lee e interpreta el uso de las palabras especies, especias en varias oraciones o párrafos, en los cuales se usan esos vocablos y otros como población y comunidad ecológica, en contextos diferentes. Algunos ejemplos: las diferentes culturas utilizan hierbas y especias muy diversas para numerosos fines. De las hierbas se utilizan los tallos tiernos, las hojas y las flores. El azafrán es la especia más cara del mundo. El jalapeño es la primera especie de Chile en viajar al espacio. Se han reportado en anfibios 74 especies endémicas regionales para Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En reptiles 56, en aves 79, en mamíferos 19 aproximadamente. Un 10% de las plantas de Costa Rica son especies endémicas. En otros ejemplos entregados por el docente. Además, el docente realiza una lluvia de ideas con las siguientes interrogantes. ¿Qué son los ecosistemas agrícolas? ¿Qué es una investigación científica? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Toda esta información será abarcada en este video. En este video se estudiará el término especie, población y biodiversidad. Además, se interpretará los datos obtenidos del índice de biodiversidad de sitios de la localidad. Se trabajará con la página 47 del libro de texto hasta la página 61. Conceptos relacionados con la biodiversidad. Cuando se visitan lugares en donde hay contacto directo con la naturaleza, es fácil observar la amplia diversidad de seres vivos que conforman el paisaje, desde las plantas y animales que son fácilmente visibles hasta organismos cuya presencia es difícil observarla para las personas no entrenadas en el campo de la biología. Estos organismos nos llevan una vida individual, sino que conviven y muchas veces dependen unos de los otros. Por ejemplo, hay plantas epíficas que necesitan un árbol específico para poder sostenerse y sobrevivir. También existen hormigas que tienen una relación simbiótica con plantas, como es el caso de la acacia cornígera. Las hormigas actúan como mecanismo de defensa para el árbol, protegiéndolo contra insectos y otros animales dañosos, o contra plantas parásitas. Las hormigas habitan en las espinas huecas de la planta y se alimentan de unos pequeños glóbulos ricos en glucógeno, cuerpos de Bell, que son secretados por el ápice de los foliolos. Concepto de especie. Se conoce a una especie al conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas que se distinguen unas de otras por las adaptaciones anatómicas, fisiológicas y etológicas. Ellas son los resultados de los procesos de adaptación de los seres vivos. Dos tipos de especies son los turpiales gorgojeadores y los turpiales orientales. Estos se catalogan de diferente especie porque a pesar de que son idénticamente iguales en sus aspectos físicos, no se reproducen entre sí, ya que su canto es distinto. Por lo tal, se distinguen por ser de diferente especie. Concepto de población ecológica. Una población ecológica es el conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas en un mismo espacio y tiempo determinado.
Es decir, en palabras simples, un conjunto de individuos de una misma especie. Por ejemplo, el turpial oriental que vimos en la parte de especies. Esto en un grupo es una población. Lo que los caracteriza es que se pueden reproducir entre sí. Las poblaciones tienen dos características muy importantes, que es la cohesión reproductiva y la cohesión ecológica. La cohesión reproductiva es el intercambio de material genético que puede haber en la población y la cohesión ecológica es lo que son las interacciones entre los mismos miembros de la especie para poder obtener supervivencia y alimento. Ejemplos de poblaciones están una bandada de gaviotas, un rebaño de ovejas, un panal de abejas o una plantación de yuca o un grupo de turpiales orientales como lo mencionamos. Concepto de biodiversidad. Se conoce a biodiversidad a toda la variedad de la vida, es decir, la diversidad de especies, de genes y de ecosistemas. La pérdida de la biodiversidad puede generar la desaparición de nuestra especie en caso extremo. Por eso la importancia que tenemos como seres humanos de protegerla y tratar de evitar que más especies se extingan. Por eso es que actualmente existen campañas para la protección de ciertas especies que están en peligro de extinción. ¿Por qué Costa Rica es tan biodiversa? Costa Rica es uno de los 20 países con mayor biodiversidad. Se caracteriza por 4 aspectos que son la posición geográfica que tiene Costa Rica, la historia geológica como es el vulcanismo, toda su formación, la altitud y el clima. Es muy importante estas 4 características para que tenga la biodiversidad que tiene Costa Rica. ¿Cómo se distribuye la diversidad de especies? La biodiversidad aumenta desde los polos en dirección al Ecuador, mientras que los desiertos constituyen una excepción. En la tierra, los bosques tropicales y en el mar, los arrecifes de coral son los ecosistemas más ricos en especies y más complejos del planeta. Las áreas con la vegetación más rica se sitúan en los Andes y en el sudeste de Asia, pero también en la cuenca del Amazonas, en Madagascar y en partes de África del Sur y Central. Lo mismo se superpone a lo que sucede con respecto al mundo animal. En el Parque Nacional Yasuni, en Ecuador, se encuentran más especies de árboles por hectárea que en todo Estados Unidos junto con Canadá. En una sola hectárea viven 100.000 especies de insectos. En la Amazonia se encuentran 40.000 especies de plantas, de las cuales 30.000 solo existen allí. En una hectárea se encontraron hasta 20.000 especies de escarabajos y 456 de árboles. ¿Qué es un punto caliente de biodiversidad? El concepto de punto caliente o hotspot de biodiversidad ha sido desarrollado por científicos para controlar y enfocar los esfuerzos de conservación. Puntos calientes de biodiversidad son regiones de la Tierra en las que existe una gran cantidad de especies endémicas de animales y plantas que están amenazadas en un grado elevado. Los científicos identificaron ya en el año 2000 y publicaron en la revista Nature 25 puntos calientes de biodiversidad, que solo cubren el 1,4% de la superficie de la Tierra, lo que supone aproximadamente 2,1 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, en ellos crece casi la mitad, un 44%, de todas las especies de plantas conocidas mundialmente. Pero solo un tercio de estas áreas está bajo protección.
Todos estos puntos calientes están amenazados gravemente, por ejemplo, por la tala masiva, quema, expansión de plantaciones. La causa, por ejemplo, es en la gran demanda de madera tropical, la expansión de la minería y la expansión de monocultivos como la palma aceitera, la caña de azúcar y la soja. Un grave problema adicional lo constituye la caza ilegal con fines comerciales que está aumentando mucho. En la imagen pueden observar los puntos calientes que existen a nivel mundial. ¿Qué son especies endémicas? Las especies endémicas son las especies que aparecen en solo una zona, es decir, que solamente se pueden encontrar en un área, ya sea una montaña, un archipiélago o en cualquier bosque. Un ejemplo de una especie endémica es el lémur, que se encuentra solamente en la isla Madagascar, ya que por más que se ha tratado de encontrar en otra zona, solamente ahí se puede encontrar al lémur. Esto es una especie endémica. Medición de la biodiversidad. La biodiversidad es un concepto que no es fácilmente medible, ya que se compone de dos elementos, la variación de especies y la abundancia relativa de estas. Por ejemplo, si se analiza la zona circundante del colegio, se puede buscar qué especies habitan y además realizar un conteo de cuántas de ellas se encuentran. En el caso de los insectos, resulta todo un reto debido a su movilidad. De esta forma, los estudios sobre la medición de la biodiversidad se han centrado en la búsqueda de parámetros para caracterizarla como una propiedad de las comunidades ecológicas. Para la realización de estudios científicos se requieren mediciones cuantitativas. Se emplea el llamado índice de diversidad. Este se calcula a través de expresiones matemáticas que relacionan el número de especies de una comunidad y los valores de importancia tales como número, biomasa, productividad, entre otros, de los individuos. Este índice considera para un área determinada la variedad de especies tales como mamíferos, insectos, anfibios, plantas, hongos, entre otros, así como la abundancia de cada especie. Transectos. Los transectos son las técnicas de observación y recopilación de datos sobre flora y fauna que luego serán analizados. Para los transectos siempre se usan cuerdas para marcar la zona. Existen tres tipos de transectos. El primero es el transecto lineal, que se omiten las alturas del suelo, es decir, se recopila la información como si tuviera toda el área a la misma altura. El segundo es el transecto de banda, que en este se marca con una cuerda el cuadrante. Y el tercero es el transecto de un perfil, que se caracteriza por estudiar lo que es la riqueza específica, la equitabilidad y la homogeneidad y el tamaño del área de la muestra. En la exploración, con ayuda de los recursos tecnológicos, se motiva a los estudiantes a que realicen una investigación sobre los conceptos ecológicos. Se les brindará como referencia la siguiente página. El estudiantado deja evidencia de lo aprendido en el diario reflexivo. Definen los conceptos en el entendido de que éstas pueden ser enriquecidas y clarificadas con ejemplos. En la contrastación, el educador, con la ayuda de una lista de preguntas, les consulta a los discentes sobre especie. Además, le recuerda que el término especies difiere del de especias. Algunas preguntas para apoyar las conversaciones pueden ser: ¿cuáles crees que son las especias más utilizadas para sazonar el pinto? ¿Cuáles especies pueden ser también especias?
¿De qué otra forma, en contextos diferentes al biológico, se usa la palabra especie? ¿Cuántas especies de cítricos conoces? ¿Cuál es el nombre que en la localidad se les da? Entre otras. En la aplicación se realiza un análisis final sobre su percepción respecto a cuál es la relación entre especie, población, biodiversidad y ecosistema, y anotan todo en sus cuadernos. Además, se les recuerda que a partir de la página 62 del libro de texto encuentran actividades educativas para reforzar este tema. Les reitero que las páginas a consultar del libro de texto son de la página 47 hasta la página 52 para que puedan darle un análisis más amplio al tema tratado en este video. También les invito a indagar en fuentes de información confiables como es en internet, en páginas educativas y en otros tipos de libros educativos. Es importante que tengan claro lo que es la definición de especie, de población y de biodiversidad. Y también pueden indagar sobre los tipos de transectos para realizar muestreos y encontrar una determinada especie que vive en una determinada área y así saber la biodiversidad que hay. También es importante que investiguen por qué Costa Rica es tan grande en biodiversidad y se caracteriza por estar dentro de los 20 países a nivel mundial con mayor biodiversidad a pesar de su pequeño tamaño. Entonces, por favor indaguen y espero que la información brindada en este video sea de gran aprendizaje para ustedes. Les agradezco la atención prestada.